Alicia Ramírez Huerta, nuestra nutrióloga, ya está aquí con nosotros. Hola. En el foro. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Hola, muy bien, muy buenos días, muy contenta como siempre el lunes. Así es, y el Con lunes, toda la actitud. con toda la actitud y con el cerebro perfectamente descansado para aprender muchísimo. Y qué mejor que aprender a comer. Y ahora que estamos con toda esta semana de Israel, me gustaría que empezáramos a definir justo esto. ¿Qué es la comida kosher? Fíjate que la comida kosher es aquella comida que está certificado bajo una empresa que está analizando y certificando que todos los procesos de elaboración del alimento, pero no nada más en lo que es la manufactura, sino por ejemplo en el caso de los animales, desde lo que comen, cómo es el sacrificio de los mismos, el empacado, en fin, cubra con todos los procesos de calidad que se requieren de acuerdo a la ley judía. Es decir, la comida kosher, la palabra kosher viene del griego que significa puro. Entonces, estos son alimentos que nos están dando una certeza tanto en la seguridad alimentaria como en la calidad, y también otra cosa que es muy importante, que no lleve procesos de contaminación. Son alimentos que están de acuerdo a la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, y que establece perfectamente y claramente qué alimentos son permisibles, qué alimentos no son permisibles. E insisto, ¿no? Cuando tú compras un alimento kosher, está avalado por una empresa y certifica que cumple con esos requisitos para que pueda ser consumido por los judíos. Ok, Alicia. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que no entran en la categoría o en la clasificación kosher y cómo podemos identificarlos también? Claro. Fíjate que ahí estamos viendo, perdón que te interrumpa, en la imagen que estamos viendo los certificados que tienen los alimentos. Cuando vienen estos logos, están significando que es un alimento kosher y que puede ser consumido por toda confianza por la comunidad judía. Contestando a tu pregunta, fíjate que la ley judía establece que los alimentos que no se pueden comer, por ejemplo, vamos a hablar de las carnes, ¿sí? Dentro de las carnes, los animales que no se pueden consumir, o más bien que tienen que consumirse, son los que tengan pezuña y que sean rumiantes. Pero no pueden ser una u otra, sino tienen que ser los dos en su conjunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el cerdo es un animal que tiene pezuña, pero no es un rumiante, por lo tanto queda excluido. ¿Me explico? No come Entonces, cerdo. Tienen que ser esas dos. Ahora, por ejemplo, en el caso de las aves, bueno, pues se comen ganso, comen pavo y comen pollo, específicamente. En el caso, sí, perdón. Y los animales, bueno, ¿y el mar? Bueno, marisco. aquí hay algo bien interesante. En el caso de los animales del mar, los animales marinos, los pescados, en fin, se establece perfectamente que son aquellos que tienen escama y aleta. Escama y aleta. Entonces, por ejemplo, pescado, pulpo no, o sea, por ejemplo, un ostión no, ¿me explico? Entonces, tiene que ser estos. Ahora, todos los mariscos quedan excluidos. Quedan excluidos porque tienen que tener escama y en fin, aleta. ¿no? Ahora, algo muy importante también es cuando nosotros estamos consumiendo un producto kosher que es derivado de animales que se pueden consumir, por ejemplo, estás tomando una leche, estás tomando un queso, estos son alimentos que también en su proceso, o sea, no nada más porque sea leche de vaca, que es permisible, ya la leche por sí misma es kosher, no, sino que tiene que llevar todo un proceso en el manejo, a la hora del empacado y tal, de tal manera que siga siendo kosher. Y ojo, esto es muy importante, los condimentos y aditivos también que se usan en la preparación de alimentos son kosher, es decir, todos, absolutamente todos son kosher. Un poco me quedo como con la cosa como cuando vamos a comprar algo orgánico, ¿no? Que te tienes que fijar que si tiene la etiqueta, que si cómo fue el proceso, como que son procesos mucho más cuidados. Claro. A mí me queda la duda entonces, el valor nutricional de cada uno de los productos, si es kosher, ¿aumenta? ¿Es mejor? ¿Es el mismo? Claro. Evidentemente, por ejemplo, la carne de res, pues siempre va a tener el mismo valor proteico. O sea, es decir, en cuanto al contenido por sí mismo, no necesariamente va a implicar un mayor aporte nutricional. Por ejemplo, un queso kosher, pues al final del día no va a modificar su contenido en hidratos de carbono, en proteínas, en fin. Pero lo que sí va a tener un proceso muy riguroso, que tiene que ver además con unas personas judías que están certificando durante el proceso que se lleve a cabo de esta manera. ¿Me explico? Ahora, algo que también es bien interesante dentro de los alimentos kosher es lo siguiente.
Lo que son carnes con lácteos no se pueden combinar. Es decir, si nosotros tenemos utensilios para carne, no pueden ser los mismos con los que vamos a estar utilizando para productos lácteos. Okay. O por ejemplo, no te puedes comer el pollo donde te comes la quesadilla. por supuesto que no. O por ejemplo, una hamburguesa que tiene carne con queso. Eso es algo que no lo podemos consumir junto. Entonces, no es solamente, es a la hora de la preparación, se tienen que preparar por separado con los instrumentos por separados. El cuchillo, tenemos cuchillos específicos para lácteos, para carnes, y si los vamos a consumir, me como la carne, por ejemplo, y tienen que pasar un muy buen rato, un par de horas, para que pueda comer un lácteo. Oye, Alicia, y justo lo que estás diciendo ahora, nos estás aclarando, sí, para que los judíos... Entonces, ¿yo los puedo ir al súper y comprarlos o no puedo Por comprarlos? supuesto, sí, es una alimentación que por supuesto Puede ser consumida por todos. todo puede ser consumida por todos y bueno, les quiero comentar que este tipo de alimentos en la actualidad ha tenido mucha aceptación por miembros que no pertenecen a la comunidad judía. Justamente por estos controles, por ejemplo, el sacrificio de los animales es algo muy interesante, se hace sin que sufran, sin que sufran. Entonces, tienen unos procedimientos, la verdad, en muchas cosas sumamente buenos. Entonces, ahora muchas personas no judías están consumiendo estos productos, ¿verdad, Fran? Que ella come también alimentos kosher, me comentaba. Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Alicia. La verdad es que nos aclaras muchísimo este tema, que siempre es como la duda. Vemos en algunos supermercados cómo tienen esta área separada y no podemos entender, y esta información nos ha caído muy bien. Muchísimas gracias, Gracias, Alicia. Pam, gracias a todos. Muchas gracias.